producción es infinitamente más barata y si tomamos una decisión favorable, de lo que estoy seguro, España tendrá una gran corriente de divisas. Este comentario formaba parte del informe que Charles Spack envía a algunos empresarios norteamericanos que, tras la Guerra Mundial, han trasladado algunos de sus rodajes a Europa por resultar más baratos y que en 1949 deciden sondear la posibilidad de rodar en España. Spack se encuentra rodando en Mallorca Jack el Negro, película de la que es guionista y que dirige Julien Duvivier. En julio de ese mismo año, comunica a las autoridades españolas el informe positivo que ha remitido a los productores norteamericanos. La decisión en Hollywood, la producción independiente, de salir a rodar a Europa, tiene que ver con un cambio de modelo en la industria cinematográfica norteamericana. Aquí hay que tener en cuenta desde la nueva tecnología, pues desde el cinemascope hasta la aparición de la televisión. La televisión ofrece un espectáculo muy familiar, un entretenimiento más, digamos, políticamente correcto, y entonces espera en el cine otro tipo de contenido. El cine épico aparece como la gran opción. Grandes escenarios, gran diversidad, miles de extras a ser posible. En Europa, además, en países como Reino Unido, Italia, la propia Alemania, Francia, hay técnicos de la máxima categoría, de contrastado nivel. Pero luego hay un interés eminentemente económico que es el mismo que va a acabar llevando a España. Además de los precios y los equipos técnicos, había una razón poderosa para ese desembarco de películas runaway, como se llamaba despectivamente en Hollywood a estas producciones que comenzaban a rodarse en Europa. La posibilidad de liberar beneficios generados por la distribución de películas norteamericanas que quedaron inmovilizados en estos países tras la Segunda Guerra Mundial. En España, la primera película o uno de los primeros casos de Runaway es Pandora y el holandés errante, que se rueda aproximadamente en los años 50, y a partir de este momento tienen lugar muchos rodajes de películas que podríamos llamar de serie B. Rodada en Tossa de Mar en 1950, Pandora y el holandés errante supone el punto de partida de los rodajes de películas americanas en España. La película tuvo como aliciente añadido los escarceos amorosos entre Ava Gardner y su compañero de reparto, el actor, torero y poeta Mario Cabré, idilio que propició la visita de un celoso Frank Sinatra en algunas ocasiones a Tossa de Mar. Mario Cabré dedicó posteriormente a Ava Gardner un dietario compuesto por 56 poemas de amor. Generó una gran repercusión mediática en España. Es interesante en el sentido de que Ava Gardner no representaba el modelo, digamos, de mujer que propagaba el régimen franquista de puertas adentro. Sin embargo, la vida sentimental y la manera de entender la libertad de Ava Gardner era muy atractiva para presentar una imagen de España que no se concebía en la Europa occidental o en el propio Estados Unidos. La presencia y la actividad de Ava Gardner en España generaba artículos simpáticos sobre España en la prensa internacional. Ya cuando Sinatra vino a visitar a su entonces amante a España, pues ya el eco todavía fue mayor. Luego ahí sí que aquellos elementos estaban más interesados en lavar la imagen de España en el extranjero, vieron que la presencia de Hollywood en España era una oportunidad interesante, y esa presencia podía ocurrir a través de la llegada de turistas famosos, o a través del rodaje de películas, o las dos cosas a la vez, que es lo que iba a ocurrir a partir de la segunda mitad de los años 50. Pero hasta que no se normalicen las relaciones políticas con Estados Unidos, no va a ser viable que realmente se puedan traer más películas. Tampoco las productoras de Hollywood van a estar dispuestas a acercarse demasiado a un régimen que todavía está siendo penalizado por sus simpatías con el bando derrotado en la Segunda Guerra Mundial. A principios de los años 50, aparecían como turistas Lana Turner y Lex Barker, entonces matrimonio a los que Nodo rodó paseando por la Sevilla monumental, Rita Hayworth y Aga Khan en su luna de miel, Diana Dors para actuar en una sala de fiestas de Madrid, o James Stewart, a quien se podía ver visitando el Museo del Prado. Aunque el Plan Marshall no incluyó a España, los pactos con Estados Unidos para la instalación de las bases de 1953 y el concordato con el Vaticano en ese mismo año
fueron un asidero para la supervivencia del régimen. Hollywood se había decantado por Italia como escenario ideal para realizar películas. Emblemáticos fueron los rodajes de Quo Vadis y Ben-Hur para la Metro, que generaron el inicio de toda una industria. Roma se convertía en la década de los 50 en una especie de sucursal de Hollywood, lo que convenía muy bien a la imagen de ese país, como Fellini contaba en La Dolce Vita, rodada en 1959. España se mostraba como una alternativa para el rodaje de películas runaway. Los precios eran aún más asequibles que en Italia. La variedad paisajística era más amplia y también, al haber establecido un sistema de economía autárquica tras la Guerra Civil, tenía una legislación muy estricta para la repatriación de capitales. Y eso hace que, claro, las empresas americanas que había en España antes de la Guerra Civil y otras de otros países y los ingresos que podían tener por sus exportaciones, pues se quedaran aquí. Entonces, claro, eso pues genera pues un problema muy evidente para las empresas norteamericanas y para otras. ¿Y cómo puedo repatriar los beneficios? Pues en especies, por así decirlo. Si yo con estos beneficios puedo en España pues llevar a cabo la construcción de las bases y también establecer platós cinematográficos, y con eso pues luego esas películas se van a poner en el mundo entero, pues es una manera de obtener ingresos y de hecho aprovechar esos beneficios que tengo en España y los tengo que invertir. No los puedo sacar del país, pero los tengo que invertir de alguna forma y de alguna manera, ¿no? Los rodajes de películas extranjeras en España son un antecedente de lo que hoy llamaríamos deslocalización. Durante la República, las películas americanas entraban con total libertad, las divisas salían libremente. Para el franquismo, cuando llega al poder y instaura la política autárquica, considera que esto es una sangría. Es más, cuando el franquismo argumenta por qué va a instaurar una política autárquica, pone ejemplo el cine. Cómo el cine hollywoodiense está sangrando a España y se está llevando millones de pesetas a Hollywood. Y considera que eso se debe acabar. Y Franco lo cita como ejemplo de que esto tiene que cortarse. Los beneficios de esas películas saldrán con cuentagotas y siempre evitando que se produzcan, digamos, desequilibrios en la balanza de pago. Bien, entre 1939 y 1949 se genera una acumulación tal de beneficios norteamericanos retenidos en el país que llega un momento que los productores norteamericanos dicen: ¿y por qué no invertimos esto en rodar y en producir películas en España? Y esa es la razón principal, no la única, de que a partir de los años 50 España sea un plató internacional de muchas películas norteamericanas. Algunas producciones británicas de bajo presupuesto comenzaron a gastar parte de sus fondos liberados en el Reino Unido, filmando ocasionalmente exteriores en España, preferentemente en Andalucía, como la Fox con El hombre que nunca existió, en 1956. Una de las primeras películas del lote Cinemascope. Se rodaron entonces exteriores en Cádiz y en Algeciras, con la sombra del Peñón de Gibraltar al fondo. Las Runaway Productions comenzaban a familiarizarse con los escenarios naturales españoles y en diferentes localidades de nuestra geografía empezaron a recibir a los equipos de rodaje americanos. Entre 1953 y 1956 se rueda en Segovia y en la Costa Brava 3 historias de amor, adaptación de 3 de los cuentos del Decamerón de Boccaccio, dirigida por Ugo Fregonese. También en Segovia, entre otras localizaciones, Mr. Arkadin, dirigida por Orson Welles. Allí filmó una secuencia aprovechando una procesión. O La princesa de Éboli, por Terence Young, en 1955. Y entre algunos parajes de la Sierra de Madrid y el Escorial, Ricardo III, dirigida e interpretada por Laurence Olivier. Paralelamente, Tirma, una producción italiana de 1954 con estrellas como Marcello Mastroianni y Silvana Pampanini. Y Moby Dick, con Gregory Peck y John Huston al frente. Revolucionaban la vida de Las Palmas de Gran Canaria, entonces muy alejada de la península, rodajes ambos que aún permanecen en el imaginario colectivo de las islas. Y en Chinchón, localidad también cercana a Madrid, concretamente en su plaza donde años más tarde se rodarían escenas de El mundo del circo, se filmaban en 1956 algunas escenas de La vuelta al mundo en 80 días con Mario Moreno Cantinflas. Las Mayors comenzaron a liberar parte de sus fondos a través de United Artists, que se situó al margen del boicot al que la Asociación de Productores Americanos estaba sometiendo a España desde 1955.
al no haber llegado a un acuerdo para las licencias de importación de películas americanas. United Artists, que buscaba acercarse a las autoridades españolas en pleno furor del macarcismo, aborda el rodaje de Alejandro Magno, película que costó $4 millones en los alrededores de Madrid en 1956. La Pedriza y los pueblos de El Molar, Manzanares el Real o La Cabrera, cercanos a Madrid, fueron testigos de las espectaculares batallas que simulaban estar teniendo lugar en la Macedonia o las montañas persas, además de los estudios Sevilla Films en Madrid, donde se rodaron los interiores en suntuosos decorados. Se dieron cuenta de que España no solamente ofrecía mano de obra barata y demás, sino que tenía una gama de paisajes tremenda, que encuadraban muy bien con diferentes partes del mundo, ¿no? Capitales como Madrid, donde había los estudios y la base de las películas, tenían unos alrededores muy competitivos. Al norte está la sierra, con sus bosques y sus pueblos serranos. Tiene zonas que se podían adaptar incluso películas de fantasía, ¿no? Pues, por ejemplo, ya se rodó en los bosques de Balsaín la película aquella de Gulliver's Travels. Se utilizó el bosque como un bosque encantado, ¿no? Aparte de eso, toda la zona monumental, como es el área de Madrid, Segovia, Ávila, el Escorial, el mismo Alcázar de Segovia se ha utilizado muchas veces como un castillo de cuento, ¿no? La Granja se ha utilizado en diversas ocasiones como palacios centroeuropeos, franceses o italianos, ¿no? En diversas películas. Los jardines son muy parecidos a Versalles, ¿no? Incluso son diseño francés con mucha influencia. Río Frío se ha utilizado también en diversas ocasiones, interior y exterior. O sea, la provincia de Segovia también es muy variada. Y luego al sur tenemos los ríos, el Tajo, Aranjuez. Se ha utilizado muchas veces los dos palacios. La Casa del Labrador, en Patton, por ejemplo, fue Palermo, un palacio de Palermo donde se alojó Patton. Y luego el Palacio Real también se ha utilizado muchas veces. Alejandro Magno es la primera gran película de Hollywood. Aquí la persona de George Ornstein, yerno de Mary Pickford, una de las ejecutivas de United Artists, es la figura clave. Otras personas en España como Gregorio Marañón Moya, habitual abogado y defensor de distintos intereses inversores norteamericanos en la España de los años 50, trabajaron en conseguir acceso a determinados sectores importantes del régimen, hasta ese plano final, esa altura final que era el propio Palacio del Pardo. George Ornstein, representante de United Artists en España, argumentó en un acto de propaganda extraoficial que rodar aquí resultaba entre un 30 y un 50% más barato que hacerlo en Hollywood, y por supuesto que en Italia. El gobierno, en principio reticente, llegó a colaborar con la productora prestando personal de la Policía Armada y del Ejército para las escenas de batallas tras la petición por carta de Arias Salgado al ministro del Ejército en marzo de 1956. La inversión resultó rentable, ya que las revistas especializadas internacionales informaron con todo detalle del rodaje de la película. El gobierno, que trataba de venderse como un país normal, anticomunista y aliado, en su esfuerzo por seguir procurándose una buena reputación ante Estados Unidos, como venía haciendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, vio llegado el momento de utilizar la producción de películas americanas en España y unió las facilidades a sus rodajes, al turismo de clase media y a los sofisticados programas de relaciones públicas, incluida unos años más tarde la inversión de $7 millones en construir el pabellón más popular en la Feria de Muestras de Nueva York de 1964, dentro de la llamada Operación de Propaganda Exterior. En su propósito de seguir acercándose a las autoridades españolas, United Artists plantea en 1957 una nueva superproducción de la mano de Stanley Kramer, Orgullo y Pasión. Sería hasta entonces la película más espectacular de Hollywood, rodada en escenarios españoles, con un reparto encabezado por Cary Grant, Frank Sinatra y Sofía Loren. Kramer ya había tenido contactos con Arias Salgado, entonces ministro de Información y Turismo,
para convencerle de la oportunidad de rodar una película basada en la heroica resistencia del pueblo español a la invasión napoleónica durante la Guerra de la Independencia. Se ha especulado que ambos visitaron el Palacio del Pardo para informar a Franco de los detalles y de las necesidades logísticas sobre la película. Kramer lo visitó porque fue el primer gran nombre, el primer gran productor. Además era una persona que tenía un halo de pertenecer, digamos, al liberalismo americano, al liberalismo progresista. Luego la noticia era incluso más atractiva en términos de gestionar la imagen, la nueva imagen de España que se intentaba proyectar al mundo, especialmente a partir de 1953. Kramer, conocido durante años como la conciencia de Hollywood, no realizó ningún pacto con las autoridades españolas, pero sí hubo de transigir con algunas imposiciones, dejando a un lado el tono político y resaltando las virtudes marciales de los guerrilleros españoles. Múltiples localizaciones, grandes medios y miles de extras, entre ellos quien llegaría a ser presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que estuvo presente haciendo de figurante, fueron movilizados en los exteriores de la ciudad de Ávila. La imagen de sus murallas, al igual que otros exteriores castellanos como Segovia, el Cerro de Matabueyes en Balsaín, el Escorial e inclusive Santiago de Compostela, tuvieron una importante presencia en el rodaje de la superproducción. La censura no se había movido un ápice. Y de la misma forma que se presentó la visita de Eva Perón en 1947 como un acto de solidaridad con la madre patria, tratando de ocultar que se trataba de un viaje de 3 meses por Europa, se daban casos como el de Fiesta, adaptación de la novela de Hemingway en 1957, en la que se tomaron muchos planos en los Sanfermines de Pamplona, prácticamente sin permiso, como si se tratara de un documental turístico. Fiesta nunca se llegó a estrenar comercialmente en España. La censura consideró que las relaciones entre sus personajes tenían un tono libertino. Sería una más de las muchas películas rodadas posteriormente en nuestros escenarios que los españoles de la época no tuvieron ocasión de ver. El ejemplo más característico fueron las secuencias en la Costa Brava de repente el último verano, en 1959, dirigida por Mankiewicz, con Montgomery Clift y Elizabeth Taylor, en su máximo esplendor. Casi de idéntica manera, Brigitte Bardot, en el apogeo de su mito, rodaba en Málaga escenas para Los joyeros del claro de luna, con Badam, que también fue prohibida por la censura, como lo fuera en 1967 la historia sobre Francisco Pizarro y la conquista del Perú, La caza real del sol, ilustrada aquí por estas viñetas dibujadas por el excelente pintor, escenógrafo y figurinista Manuel Mampaso, que dibujó stories para la mayor parte de los directores en aquellos años. Al mismo tiempo, algunos lugares, especialmente de la geografía madrileña, se iban convirtiendo en elementos icónicos que rompían la monotonía de imágenes que había proyectado la España de los primeros años 50. Uno de esos escaparates fue el antiguo Hotel Castellana Hilton, por el que pasaron la mayor parte de las estrellas de Hollywood. En 1958 se había hospedado en él, como era de esperar, la última gran celebridad llegada de América, Tyrone Power, protagonista de Salomón y la Reina de Saba, al lado de Gina Lollobrigida, que dirigía Kim Vidor. Power inesperadamente moría de un infarto en ese rodaje, debiendo ser reemplazado por Jules Briner en todos los planos cortos que se rodaron tras su desaparición. Como dato anecdótico, Briner había sido investigado por el régimen franquista, a petición de la conservadora Legión Americana, por su supuesta participación en la Guerra Civil Española en las filas de las brigadas internacionales. Al igual que en las anteriores, el gobierno colaboró dando todo tipo de facilidades, entre las que volvió a contarse con el asesoramiento militar y la participación de miles de soldados como extras. La colaboración de las Fuerzas Armadas era necesaria, especialmente si lo que estaba haciendo en España era cine épico. Básicamente era necesario personas jóvenes, principalmente hombres, y digamos la fuente obvia eran las Fuerzas Armadas. Aquí es donde el factor político, el deseo español de que se hiciesen estas películas, de que se proyectase una imagen de España como país abierto a la inversión exterior, país abierto a la producción de cine de Hollywood, Hollywood y su atractivo, su glamour, pues lógicamente demandaba de esa mano de obra. Ted Richmond, su productor,
declaró a la prensa en Estados Unidos que la colaboración del ejército español, incluidos más de 3.000 extras, había supuesto un desembolso de $80.000. A ese dato añadió que un despliegue semejante en América habría implicado un desembolso de $1,6 millones, haciendo inviable el proyecto. Precisamente la posibilidad de poder contar con la colaboración del ejército fue lo que hizo que Kirk Douglas autorizase el rodaje en España de las batallas de Espartaco, película de la que era productor y cuyas escenas dirigía un jovencísimo Stanley Kubrick en la Sierra de Madrid. Los opositores españoles escribieron en El Socialista, un periódico de la oposición en el exilio, que Franco, además de vender trozos del suelo español para instalar bases militares extranjeras, había llegado al sonrojante extremo de alquilar el ejército para hacer películas. Este artículo, publicado el 29 de octubre de 1959, se titulaba Hollywood y Franquilandia. Eslóganes como «Ocasión se alquila un ejército», «Aprovechen la ocasión peliculeros», «Baratísimo» o «Se alquila un ejército en buen uso» hicieron que el ministro del ejército provisionalmente diera marcha atrás. En aquel momento, el capitán general de Madrid le parece correcto que el ejército participe en ese rodaje. Sin embargo, al ministro del ejército le parece que es impropio y que se está abusando de esta autorización del ejército y prohíbe de alguna manera que el ejército participe. Como la Universal había venido a rodar aquí la película porque se le había prometido que iba a tener esos extras para rodar la película, pues hace una protesta ante el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores, ante el conflicto que se plantea dentro del seno del ejército y ante un artículo que aparece en la prensa republicana, en concreto en el diario El Socialista, donde de alguna manera se ridiculiza al franquismo porque utiliza su ejército, el glorioso ejército del 36, como extra, pues hace una consulta al propio Franco para que en este debate que hay o discusión o enfrentamiento que hay entre dos generales, él tome una decisión. El hecho de que efectivamente el ejército participase en el rodaje de esa película nos dice que Franco dio la autorización para que el ejército participase en el rodaje de Espartaco. El régimen de Franco no debió percatarse del simbolismo revolucionario que escondía la película. La rebelión de esclavos más conocida en la historia de Roma, toma de conciencia como clase explotada, revolución, derrota militar y recuperación de la dignidad. Más de 3.500 militares acabaron actuando en la filmación de las espectaculares batallas entre los esclavos y las legiones romanas, rodadas aquí, en la dehesa de Navalvillar, en Colmenar Viejo. En este pueblo, situado a 30 kilómetros al norte de Madrid, frente al Cerro de San Pedro, y concretamente en el entorno de la dehesa, se construyeron unos estudios y decorados del oeste, un poblado capaz de rivalizar con los que se levantaron en su momento en Almería, un fuerte o un rancho, de los que apenas quedan vestigios. En el poblado construido por Augusto Lega y Félix Michelena en 1963, se rodaron más de un centenar de películas, entre ellas parte de La muerte tenía un precio, de Sergio Leone, o Las petroleras, con Brigitte Bardot y Claudia Cardinale en 1971. En Colmenar Viejo se rodó también Villa Cabalga, con Jules Briner, Robert Mitchum y Charles Bronson en 1968. Ambientada en la Revolución Mexicana, narra la historia de un aventurero que se suma a la revolución encabezada por Pancho Villa, con el fin de enriquecerse. La película fue dirigida por Bob Kulick tras las reticencias que tuvo Jules Briner con Sam Peckinpah, quien escribió el guión original. La rubia y el sheriff, dirigida por Raoul Walsh en 1958 e interpretada por Kenneth Moore y una embarazada Jane Mansfield, fue el primer western rodado en el poblado de Colmenar Viejo. Colmenar Viejo comparte con Guadix y Almería buena parte del rodaje de los westerns que se hicieron en España. Pero también con Hoyo de Manzanares, otro pueblo cercano a Madrid, que tiene el privilegio de haber visto la construcción del primer poblado del oeste, bautizado como Golden City en honor a la película Por un puñado de dólares, rodada principalmente allí por Sergio Leone. Además de este y otro medio centenar de westerns, se rodaron en Hoyo de Manzanares parte de las escenas de masas de Orgullo y Pasión,
Con Talamanca de Jarama, en cuya cartuja se rodaron escenas de Los Tres Mosqueteros o Conan el Bárbaro, entre otras, tienen el honor de haber sido plató de buena parte de las películas americanas que se rodaron en los alrededores de Madrid desde mediados de los años 50. Yo creo que es el sitio donde más películas se han rodado en España, desde películas históricas, porque claro, da juego, y luego puedes construir, puedes utilizar los patios, incluso yo he utilizado el exterior de la cartuja como calle, ¿no? Haciendo algunas construcciones, refleja muy bien el siglo XVII o XVIII de Madrid o de, digamos, Castilla, ¿no? Y luego dentro tiene unos interiores muy diversos y verdaderamente muy utilizables. Aunque la identidad dictatorial del régimen se mantenía incólume, el 15 de septiembre de 1958 España ingresó como miembro de pleno derecho en el Fondo Monetario Internacional, apoyada por los Estados Unidos. Estos progresos en la incorporación de España a los organismos económicos de los que había sido excluida con anterioridad coincidió con una nueva fase en las relaciones cinematográficas entre los dos países, y también favoreció que otros escenarios ajenos a la capital se revalorizaran para rodajes internacionales, como ocurriría con El Capitán Jones, rodada en la zona norte de la Costa Blanca, concretamente en Denia, en la Comunidad Valenciana. Gracias a esta película, de la mano de John Cabrera, en octubre de 1957, llegaba a España un personaje que sería capital en un formato que iba a hacer historia. Se llamaba Samuel Bronston. Johnny Cabrera era un inglés, había nacido en Inglaterra, pero sus padres eran de Denia. Le encargaron buscar las localizaciones de esta primera producción de Bronston, John Paul Jones. Decidieron elegir una zona en el sur de Andalucía. Por una avioneta del ejército, Johnny Cabrera, el equipo de Bronston, recorrió toda la costa, filmando o haciendo fotografías de los puertos, de las ciudades, y cuando habían llegado a Murcia, el propio John Cabrera dice: ya que estamos aquí, vamos hacia Denia, que es el pueblo de mis padres, y así yo lo veo desde arriba. Cuando llegaron aquí, la verdad es que todo el equipo coincidió que era el lugar idóneo para representar a Escocia en la película John Paul Jones. Bronston era de origen judío, Solomon Bronstein. Había nacido en 1908 en la Besarabia, territorio entre Moldavia y Rumanía. Muy joven, Bronston llegaba a París para trabajar en la delegación local de la Metro, de donde saltaría a Hollywood. En 1943, producía una película independiente sobre el aventurero Jack London, a la que siguieron otros trabajos menores. Su imperio habría de alzarse muchos años más tarde en la España de finales de los 50. Después de salir despedido de Hollywood de mala manera, de la Fox, va al Vaticano y se dedica a fotografiar miles de objetos, cuadros, reliquias, y hace 7 u 8 documentales en 16 milímetros sobre los tesoros del Vaticano. Cuando vuelve a Estados Unidos, con todo ese material, recibe el apoyo de asociaciones católicas ultraderechistas estadounidenses que promueven aquello, que distribuyen las películas en centros parroquiales, en iglesias, en Hispanoamérica y en España, supongo que llegarían también. La difusión de estos documentales a través de la conservadora sociedad Los Caballeros de Colón le ponen en contacto con el almirante Chester Nimitz, que le habla de realizar una película sobre John Paul Jones, heroico marino de la Guerra de la Independencia estadounidense. El almirante Nimitz era un militar muy prestigioso, fue el que firmó la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial y está interesado en que se haga una biografía de John Paul Jones. Bronston llega a España con la misión de liberar fondos bloqueados por la administración española a empresas americanas, produciendo películas, comenzando por el rodaje de John Paul Jones. Va a conseguir, por ejemplo, que no solo pueda utilizar los fondos bloqueados a las empresas cinematográficas, sino, y esta es su gran fórmula, por eso va a conseguir tanto dinero, acceso a fondos bloqueados pues desde las grandes petroleras americanas, las grandes químicas como DuPont, etcétera, etcétera, etcétera. Bronston se va a acercar a la familia DuPont y les va a proponer una vía de desbloqueo, que es el rodaje, la utilización de parte de esos fondos bloqueados, su conversión en películas de éxito que van a generar, digamos, un rédito económico para la propia DuPont. Nimitz le recomienda a Bronston
que se dirija a un personaje fundamental del franquismo, colega, marino, como él, el almirante don Luis Carrero Blanco. Se entrevista con Carrero Blanco, le presenta la carta del almirante Nimitz y dice: queremos hacer esta película. Busca localizaciones en España semejantes a los paisajes escoceses. Las encuentran, evidentemente. Y además consigue de Carrero Blanco todas las facilidades habidas y por haber para rodar, por ejemplo, en el Palacio Real. Se llega a rodar hasta en el trono, en el Salón del Trono del Palacio Real, que pasa por el Salón del Trono de Moscú, porque la acción transcurre en la época de Catalina la Grande. El papel de Catalina la Grande lo hace Bette Davis, es decir, que esta gran actriz norteamericana tuvo el privilegio de sentar sus posaderas en el trono de los reyes españoles. Pierre Dupont, al que conoció durante el rodaje, invirtió en John Paul Jones $1,5 millones, más de la cuarta parte de lo que costó la película. Y posteriormente, entre 1958 y 1964, fue su sostén económico avalándole por un montante de $29 millones. La película tuvo un discreto éxito en los mercados internacionales y fue dirigida por John Farrow, un realizador de origen irlandés que había trabajado para grandes productoras de Hollywood. Farrow, casado con Maureen O'Sullivan, la Jane de las películas de Tarzán, Johnny Weissmuller, en la Metro entre 1931 y 1941, trajo al rodaje a toda su familia, entre otros a su hija, la joven Mia Farrow, a la que Denia convirtió en reina de sus fiestas. El paisaje de Denia y el puerto de la costa alicantina, en uno de cuyos barrios se levantó un decorado escocés aprovechando el fondo del castillo amurallado de la ciudad, fue protagonista de esta película, a la que siguieron otras posteriormente. En 1958 era una ciudad de posguerra, con una economía muy modesta, apenas unas fábricas de juguetes, una pequeña actividad pesquera y agrícola. Modernizó mucho los usos y costumbres. Denia cambió además radicalmente, es un punto histórico de cambio de la ciudad, de la posguerra a la modernidad. Denia tenía entonces 12.000 habitantes prácticamente desde principios del siglo. 10 años después Denia tenía 25.000 habitantes. Es el punto de inflexión básico de esa historia y el cine y el rodaje de John Paul Jones fue básico para ese cambio. Animado por el entonces embajador de España en Washington, José María de Areilza, con quien coincide en una cena en el Departamento de Estado y la buena sintonía con el gobierno, la idea de Bronston de hacer en Madrid uno de los centros de producción de películas más importantes del mundo toma cuerpo. A su primer objetivo, que consistió en ganarse el aprecio indispensable del régimen, contribuyó notablemente el uruguayo Jaime Prades, hombre fuerte de su asociado Cesario González en El Capitán Jones, que es quien le ha facilitado los contactos y gestiones con los distintos estamentos ministeriales y que a partir de ahora va a ser su vicepresidente. También jugó a su favor el clima abierto entre España y Estados Unidos a partir de la fugaz visita de Eisenhower a Madrid el 20 de diciembre de 1959. Se trató de la visita de Estado más importante en toda la historia del franquismo. El general presidente hizo escala en Madrid dentro de un viaje de buena voluntad por más de una decena de países. Unas 20 horas escasas pasó en España y el régimen se volcó en este viaje que colocaba a España en el escenario mundial. Bendecido por el abrazo de Eisenhower, a Franco se va a aprobar el plan de estabilización, que es un plan que viene siendo impulsado por el Banco Mundial y el FMI para estabilizar de una vez la economía española y ponerla en la senda del crecimiento al que todavía España no se había subido, a diferencia de su entorno europeo inmediato. Y digamos que va a inaugurar una coyuntura mucho más positiva económicamente a partir de inicios de los años 60. Pero Bronston llega antes. Entran en el gobierno los tecnócratas, ¿no? Los hombres del Opus Dei, que han sido llamados tecnócratas, y esos son los que de alguna manera liberalizan la economía española. Y ya el movimiento de capitales se hace más fluido, empiezan a llegar empresas extranjeras a España, y fundamentalmente las remesas de migrantes y el turismo son los tres motores que van a hacer que el crecimiento de los 60 sea un crecimiento significativo, pero claro, también veníamos de muy atrás. Las grandes estrellas de Hollywood continuaban paseándose por los escenarios españoles. Ava Gardner se instalaba en la capital hasta convertirse en una imprescindible de la noche de la ciudad.
Madrid era todavía una urbe gris en su superficie, pero con otra vida latente en sus entrañas más ocultas. Brownston, apoyándose en la puerta abierta por la luna de miel con Estados Unidos y las buenas relaciones con la administración republicana de Eisenhower, iba a abordar la primera producción en España con su propia marca, Rey de Reyes. Habría de ser efectivamente un tema muy bien aceptado por el Ministerio de Información y Turismo, todavía en manos de Gabriel Arias Salgado, un falangista de gran rigor católico. Brownston había viajado a Roma a presentar el guión a Juan XXIII, quien dio su aprobación al proyecto y que indudablemente respaldó el régimen. Rey de Reyes, que costó $6 millones, se rodó en los alrededores de Madrid, en la Sierra de Guadarrama, el Valle de Tajuña y los interiores en los estudios Chamartín y Sevilla Films. La identificación de Brownston con el país le lleva a ir más lejos de los rodajes en exteriores. Aspiraba a producir también el rodaje de interiores en estudio, por lo que uno de estos estudios, los Chamartín, pasaron a ser de su propiedad, llamándose posteriormente Estudios Samuel Brownston. La época dorada de Brownston hay que encajarla dentro de la época transformadora en España que fueron los años 60-70, en el cual prosperaron una serie de actividades y el Ministerio está especialmente interesado en el turismo y en la apertura cultural, con la ley de Fraga, con la desaparición de la censura, con un planteamiento en el que avanzamos todo lo posible y avanzamos mucho, aunque no se consiguió avanzar en la misma proporción en el campo de las libertades políticas, evidentemente, pero se hizo lo que se pudo y hasta donde se pudo y con problemas. Aunque sus películas tenían marca americana, ideológicamente halagaban al régimen. El mejor ejemplo es El Cid, que claramente Brownston lo rueda como una sugerencia de Franco, que siempre deseó que la figura del Cid fuese llevada a la pantalla. ¿Por qué se consideraba el Cid? Es decir, el digamos, cruzado que tiene amistad con los moros. Él, porque los moros luchan en la guerra civil. El cruzado que, sin embargo, se pelea con el otro cruzado que pertenece a otra España que, digamos, no comulga con él, la República, y que, sin embargo, intenta unirlos. Por lo tanto, esta película es claramente una lectura de lo que Franco consideraba que él era. Hay rumores de que esto fue una sugerencia. Yo creo que no. Yo creo que él era lo suficientemente inteligente para saber el producto que tenía que hacer para satisfacerse a él mismo como autor, porque yo a Brownston le considero como un autor sin necesidad de que nadie le dijera lo que tenía que hacer. El Cid, aparte de otras muchas consideraciones, fue la película que más dinero le dio y le sigue dando. Hace unos años ha hecho una restauración Martin Scorsese, que es una belleza. Partiera o no la idea del propio Franco, lo cierto es que Brownston compró a Cesáreo González los derechos de un guión sobre el Cid, escrito por Vicente Escribá, que iba a dirigir Rafael Gil, del que no se aprovechó prácticamente nada. La película, con guión de Philip Jordan, se rodó en 1961 dentro de un contexto social en plena evolución, entre otras cosas por la llegada de Manuel Fraga al Ministerio de Información y Turismo. Había unas relaciones crecientes de amistad que se cultivaban en la Embajada de España entonces en Washington. Era embajador Arelza, José María de Arelza, y estos contactos pues fueron transmitidos muy directamente al Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Oficina de Información Diplomática, fundamentalmente, y la gran relación de amistad que había además y con penetración política entre el ministro Castilla y Fraga hizo que enseguida Fraga se hiciese eco de las posibilidades de mejores contactos con el mundo del espectáculo y con el mundo del cine norteamericano en España. Fraga, calificado por la prensa internacional como falangista liberal, era consciente mucho más que ningún otro ministro anterior del franquismo de la importancia de ofrecer una estampa renovada del país en el exterior. El Cid es una película importantísima, claro, en cuanto que es la exaltación de un héroe popular español,
pero lo importante es que él consiguió conectar no solo con un gobierno, con un ministerio, sino con, vamos a decir, con el descubridor del Cid moderno, que fue don Ramón Menéndez Pidal, que entonces era el presidente de la Real Academia de la Lengua Española, y él tuvo varias entrevistas con don Ramón Menéndez Pidal en el Pinar de Castillejo, que es un olivar maravilloso que hay en el centro de Madrid, donde tenía su residencia don Ramón Menéndez Pidal, y allí se fotografió con Charlton Heston y allí cambiaron impresiones y quiero decir que el patrocinio de don Ramón, que era un símbolo de un poco de los investigadores, historiadores de la España de la generación del 98, se volcó también con Samuel Bronston, y no solo la España de la época de Franco, sino la España, digamos, la España existencial o la España permanente, ¿no? El Cid, que costó $7,5 millones, se hizo bajo la fórmula de una coproducción con Francia e Italia, hablada en inglés y con un director norteamericano, Anthony Mann, que había sido despedido por Kirk Douglas tras haber rodado algunas secuencias de Espartaco. Mann, cuya aportación al cine del oeste es innegable, acercó al personaje de la leyenda del mío Cid a lo que podría haber sido un western hispano. La película fue injustamente mal recibida por la inteligencia cultural de la época en España. Y pese a tratarse del tema más español de todas las películas de Bronston, fue la que tuvo mejor carrera internacional en los mercados. El gobierno español la declaró de interés nacional. Se rodaron secuencias en Valladolid, Belmonte, bajo cuyo castillo se rodó el famoso torneo de Calahorra y Colmenar Viejo, cuya ermita de los Remedios conserva este frente. Pero uno de los momentos más espectaculares de aquel rodaje tuvo lugar en Peñíscola, con la cabalgada final a través de la playa. Pues era muy importante que en la cinematografía pues saliese el maravilloso sol del Mediterráneo, que es lo que íbamos a vender. Y entonces pues fue recibido con mucho gusto la idea de que el Cid se rodase básicamente a orillas del Mediterráneo, en Peñíscola, en el castillo y en aquellas playas de la provincia de Castellón, que daban una idea luminosa de un Mediterráneo que era el Mediterráneo que el turismo español estaba vendiendo en aquellos momentos. Eso es evidente. El paisaje aportaba una gran densidad dramática a aquella cabalgada en la que el Cid se erigía como símbolo para la posteridad. Poco después, Charlton Heston y Sofía Loren asistirían a la gala de entrega de premios de la revista Triunfo, acompañados de Ralph Ballon y con asistencia de un buen número de profesionales españoles. Décadas más tarde, en 1991, Heston, paseando por Peñíscola, saludaba a sus habitantes y recordaba en castellano el espectacular rodaje. Para mí es muy importante volver al castillo donde era el rodaje del Cid, una de las películas más importantes de mi vida. Es lo mismo, más gente, pero lo mismo. Perfecto para la película. Es muy agradable a volver. Fraga y la propia administración se volcaron en apoyar a Bronston. A su vez, el productor lanzó abundantes guiños al gobierno en forma de películas y documentales para divulgar su discurso estético e ideológico. Desde uno sobre Fray Junípero Serra, u otro sobre el Valle de los Caídos, a la Sinfonía Española, que ofrecía brillantes imágenes sobre cómo el régimen quería que se viese al país en el exterior. Bronston supo jugar muy bien sus cartas, supo ver la premura con la que el régimen franquista parecía desear esa producción de películas en España, de grandes superproducciones, y lo que Bronston hizo fue seducir al régimen con pequeños gestos, como la producción de documentales que pretendían mostrar esa cara amable de la nueva España. Los 4 documentales rodados por Bronston para vender España, tanto internamente como sobre todo hacia afuera, tienen que ver con su estrategia de seducción en paralelo para mantener el favor del régimen, que era fundamental para el éxito de su aventura española. Sinfonía Española formaría parte de las 2 grandes operaciones de imagen que se fraguaron en estos años: la conmemoración de los llamados 25 años de paz y la presencia española en la Feria de Nueva York en 1964.
aquel documental se exhibió en la Feria de Nueva York, en el Pabellón de España, entre otras cosas, porque es que aquel Pabellón de España es que fue un éxito internacional tremendo de España, ¿no? No solo se exhibió ese documental, fue, quiero recordarlo porque no es una anécdota insignificante, que fue la primera vez que volvió a hacer una aportación importante al Pabellón de España el pintor Pablo Picasso. Y aquello se debió gran parte también a las gestiones del torero Luis Miguel Dominguín, que intervino en aquel asunto. Pero en fin, el Pabellón de España en la Feria de Nueva York es que exhibió todo lo positivo y todo lo bello que pudiera tener España en aquel momento. Es un documental hecho para el Ministerio de Asuntos Exteriores para que se refleje cómo España no es un país de pobres, cómo España no es un país de miseria, cómo España no es un país de analfabeto, sino es un país rico, con una cultura muy variada y digamos que da una imagen de apertura y de país abierto, que es lo que el régimen buscaba en aquel momento. Pese a ello, el modelo Bronston iba a ser recibido con desdén desde la Dirección General de Cinematografía en manos del abogado y militar José María García Escudero, un personaje de aire más liberal, cuya política se basaba en apoyar un cine hecho por jóvenes realizadores capaz de ser mostrado en festivales y mercados exteriores. Bronston, sin embargo, se entendía directamente con Fraga y con otros ministerios bajo la influencia de su imagen como poderoso magnate del cine. En paralelo a esos halagos a la administración franquista, recompensados con favores y facilidades mutuas, en los equipos de las películas Bronston aparecían ya un buen número de técnicos españoles y también muchos nombres represaliados por el macarcismo e incluso conocidos izquierdistas de Hollywood que pasaron probablemente desapercibidos. Uno de ellos, el popular Artie Shaw, creador de Begin the Begin, residió en la Costa Brava durante casi un lustro. Artie Shaw, que huía de la caza de brujas, no dudó en acogerse al anonimato de la España de Franco. La siguiente película del ciclo Bronston estaba llamada a ser una de las mayores superproducciones de la historia, 55 días en Pekín. Nicholas Ray volvía a ser el elegido para rodar esta historia millonaria. Se levantaron enormes decorados en las matas, hoy integrada en Las Rozas, en las proximidades de Madrid, en una zona ahora urbanizada. Ingentes medios se pusieron en esta gran superproducción de presupuesto casi milagroso, para la que, de acuerdo con la liberalización de la economía española y a la vista de que el apoyo de Dupont se le está acabando, amplía recursos financieros vendiendo los derechos de distribución a un buen número de distribuidoras internacionales. Sin embargo, la película nacía con pies de barro y su rodaje fue verdaderamente turbulento. Nicholas Ray pretendía conciliar el intimismo con la espectacularidad, pero chocó con el divismo del Star System. Con Ava Gardner pasó del frenesí del amor al puro odio. Ava, afectada por el alcohol y por sus desajustes personales, se comportaba como un ser de otra raza. Los encontronazos fueron frecuentes, lo que se vino a unir a las dificultades de salud del propio director, sobre las que han circulado toda clase de rumores. Bronston se vio obligado a dar protagonismo a directores de segunda unidad, como Andrew Marton, para sacar del atolladero a una película cuyo rodaje se complicaba con cambios de guión día a día, donde se alteraban secuencias fundamentales a cada momento, causando enormes conflictos y tensiones en el rodaje. La poderosa maquinaria Bronston se puso en marcha para lanzar esta producción de $27 millones. Con el estreno más espectacular de una película jamás visto en España, el madrileño Cine Palafox vio desfilar a una constelación de estrellas de Hollywood. Los entonces príncipes de España, Juan Carlos y Sofía, estuvieron en la gala, y toda la vida social del Madrid de la época. A pesar de ello, su salida internacional se saldó con una tibia acogida. Ninguna de las producciones Bronston consiguió ser nominada a categoría alguna de los Oscar, a excepción de Dmitri Tiomkin, por la excelente partitura de 55 días en Pekín, trofeo que finalmente no consiguió. La maquinaria habría de seguir a pleno rendimiento con otro colosal producto, La caída del Imperio Romano, rodado entre 1963 y 1964, de nuevo con Anthony Mann al frente de un gran reparto que encabezaba Sofía Loren. El grandioso decorado de 55 días en Pekín se convirtió en la suntuosa ciudad de Roma. En las matas se construyeron
unos decorados exteriores de los más grandes que han construido nunca. El Foro Romano, por ejemplo, era prácticamente del tamaño del Foro Real. Es que se hicieron decorados prácticamente auténticos, porque el templo de Júpiter estaba sobre un practicable de cerca de 30 metros de altura, y luego el templo de Júpiter tenía 25 metros de altura, con capiteles y columnas de su tamaño natural. O sea, era increíble la estructura, y eso ha durado años, porque la consecuencia del Foro Romano era utilizar algunos de los andamiajes que se utilizaron en 55 días en Pekín. A su vez, después en la caída del Imperio Romano, el kilometraje de tubo que había de andamios se iban a utilizar para la conversión de ese decorado en los corredores nocturnos de Bengala, que era una película que se empezó a preparar, pero nunca se rodó. Al margen de los estudios Chamartín, en ese momento ya propiedad de Samuel Bronston, en los que se rodaron las escenas de interiores, la Sierra de Madrid, en su vertiente castellano-leonesa, en particular los Pinares de Balsaín, en Segovia, fue protagonista de escenarios naturales. En esta planicie, junto a la carretera, se levantó un fuerte militar romano con el que arranca la película, y algo más abajo, cerca ya de la granja de San Ildefonso, tuvo lugar la carrera de cuadrigas. Una vez más, un impresionante despliegue de medios para contar una epopeya histórica. De nuevo, Mann contaba con un equipo de primer nivel, incluso en los equipos de segunda unidad dirigidos por el legendario Jackie McAnutt. La película, de un coste cercano a los $20 millones, estaba llamada a ser uno de los títulos más poderosos del cine de superproducciones. Aunque hoy es valorada, la salida comercial de esta película no cumplió con las expectativas. La caída del Imperio Romano que ha dado muy poco dinero para la gran inversión que suponían estas películas. Y entonces Dupont le exige ya rendimientos de los beneficios de esta película, pero Bronston no es que se niegue, es que trata de explicarle que el negocio del cine consiste en que con las recaudaciones de la película tiene que invertirlos en la siguiente. Entonces, claro, un hombre de Wall Street, pues eso no le interesa. Lo que quiere es el dinero. La última película del ciclo fue El fabuloso mundo del circo, que traía a estrellas como John Wayne, Rita Hayworth o Claudia Cardinale. Se rodó en Toledo, Aranjuez, donde se montó una carpa frente al Palacio Real, en el Teatro del Liceo y en el puerto de Barcelona, donde se rodaron escenas espectaculares y de gran impacto visual, o en el Parque del Retiro, en Madrid. El decorador John Decour vació el estanque para convertirlo en el Parque de Atracciones de Viena y transformó el paseo de coches en los Campos Elíseos de París. Pese a ello, Henry Hathaway, un hábil y veterano director del Hollywood clásico, partidario de la extrema derecha republicana, que no estaba ya en su mejor momento, convirtió un guión no muy original, un circo en gira por Europa que atraviesa una crisis que amenaza su ruina y la de sus empleados, en un fracaso comercial que precipitaba el derrumbe del Imperio Bronston. A los malos resultados de taquilla se unió otro factor que actuó como un verdadero torpedo contra su línea de flotación. En España, la repatriación de capitales al exterior ya funcionaba a pleno rendimiento y el mecanismo de financiación de Bronston se vino abajo en muy poco tiempo. La financiera DuPont demandó al antiguo magnate, ahora en bancarrota. Las causas judiciales en torno a Bronston permanecieron abiertas en distintas cortes de justicia norteamericanas hasta más de una década después del rodaje de sus últimas películas. Aún así, el productor era un auténtico luchador, un tenaz superviviente que no se resignó a tirar la toalla. Trabajó en nuevas ideas y proyectos, París 1900, que iba a dirigir Vittorio De Sica, o Isabel de España, que hubiera dirigido a Anthony Harvey. Emergió por sorpresa un Bronston oculto bajo la sombra de producciones de mucho menor presupuesto como Pampa Salvaje, rodada en 1967 en escenarios españoles por Hugo Fregonese, con un envejecido Robert Taylor en el reparto. Las Rozas le dedicó una calle. Una buena parte de su vida se había quedado en España.
también sus sueños. Su hija menor, Andrea, siempre residió en nuestro país. Cuando falleció en 1994, los restos mortales de Samuel Bronston fueron trasladados al cementerio de la ciudad, muy cerca de donde se alzaron los espectaculares decorados de 55 días en Pekín o la caída del Imperio Romano. Bronston fue condecorado con la encomienda de Isabel la Católica que le impuso el ministro, con el que simpatizó en base a una labor que el régimen entendió que benefició a España y a su imagen en el mundo. En palabras de Fraga, fue un reconocimiento como premio a los merecimientos de un extranjero que ha tratado los temas del Cid, el Valle de los Caídos y Fray Junípero Serra, y porque ha sabido comprender con rapidez el espíritu de nuestro país.